Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presente una vez más en estos medios telemáticos que estos acontecimientos tan desgraciados nos están impulsando. Bueno, es un honor por mi parte estar una vez más presente también en estas denominadas tertulias de litigación, cuyo impulsor es el compañero de Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, tan inquieto, tan lúcido, con tanta capacidad de imaginación, que es el coordinador además de la sección de formación de este colegio, nuestro querido compañero y buen amigo Óscar Fernández León. La tertulia de litigación de hoy se denomina Juicios telemáticos presentes y futuros, tan imbricada con la Ley 3/2020 de 18 de septiembre de medidas procesales y organizativas. No se va a tratar en esta tertulia de cuestiones excesivamente técnicas, sino de cuestiones fundamentalmente prácticas. Y tenemos también en el Colegio de Abogados, en estas sesiones de formación telemática, el honor de tener una vez más la amabilidad del querido amigo don Carlos Lledó. En la sesión de hoy, Carlos Lledó, creo que es de todos sobradamente conocido, actualmente presidente de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, que con el formato que hemos utilizado también en tertulias anteriores, pues va a consistir en que Óscar va a realizar una serie de preguntas a Carlos. En algún momento puedo entrar yo a hacer algún comentario, que espero que sea el mínimo, porque de luego el protagonista y al que nos interesa que nos ilustre es Carlos Lledó, que puede tener unos conocimientos mucho más del día a día que tenemos nosotros. Así esto estaremos pues un rato, 3/4 de hora, 40-45 minutos, y después pues abriremos un turno de preguntas por los asistentes por la vía del chat. Nos irán pasando las preguntas y las iremos realizando. Estaremos hora y cuarto. Yo por mi parte a las 8 me tengo que marchar, pero ya le digo que el protagonismo lo tiene Óscar como el tertuliano que irá realizando las preguntas, y Carlos Lledó el que nos ilustrará, como digo, con las respuestas. Sin más historias, querido Óscar, pues tienes la palabra en esta sesión de tertulias de litigación. Muchas gracias, Adolfo. Bueno, lo primero, un saludo a todos los que estáis aquí, los que nos estáis viendo. Muchísimas gracias por estar ahí. Saludamos también a don Carlos Lledó. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras aquí con nosotros otra vez? Pues muy buenas tardes. Encantado, como siempre, Óscar. Gracias también a Adolfo por la presentación que siempre hacéis, que nace obviamente de la amistad y no de méritos que no tengo para estar aquí. Para mí siempre es un placer. No vengo a enseñar nada, vengo a compartir mi experiencia como en otras ocasiones y a recibir la vuestra porque siempre me ilustra mucho. Me siento entre compañeros, no es una forma de hablar. Somos compañeros, cada uno desempeña un rol en esta máquina de la justicia, pero somos compañeros e incluso seguro que no sabéis que además he sido colegiado de vuestro colegio un breve tiempo en el año 85, pero estuve colegiado, o sea que si algún día decido volver a ejercer, seguro que conservo el número, que no debe ser muy alto. Y seguro que serás bienvenido, además. Muy bien, bueno, pues nada, mira, Carlos, vamos a ver, nosotros la idea que tenemos es de plantear la entrevista en 3 bloques. Un primer bloque de política legislativa y experiencia diaria en el tema de los juicios telemáticos, luego la aplicación de los principios de oralidad y finalmente vamos a tratar del orden penal. Pero yo te quería hacer una pregunta introductoria para ir calentando un poquito el tema, ¿no? Tecnologías de información y justicia, ¿sí o no? Pues decididamente sí, contundentemente sí. Yo creo que en el siglo XXI, a las alturas que estamos, no se puede dar otra respuesta que no sea sí. Pero claro, un sí condicionado. No es un sí de cualquier manera. Yo creo que tenemos que aprender. La justicia es un sector secularmente muy atrasado, tarda mucho en recibir las nuevas tecnologías y por eso en esta ocasión tenemos que ser prudentes
a la hora de establecer cimientos, pilares, algo sólido sobre lo que construir. Tenemos dos ejemplos recientes que seguro que algunos habéis vivido. La informatización en la justicia fue un verdadero caos y es cosa de hace 4 días. Se hizo improvisada, se hizo impuesta sin contar con los usuarios. Yo recuerdo aquellos tiempos que era una verdadera locura. Los funcionarios escondían los ordenadores y volvían a sacar las máquinas de escribir. No querían ni ver los ordenadores. Hoy día se va a un servidor y los funcionarios te dicen que no pueden trabajar porque no hay ordenadores. Eso es un logro, pero es un logro que ha costado demasiado, porque no se hizo de forma consensuada de verdad, porque no se hizo estableciendo primero qué queremos y para qué. Las tecnologías tienen que estar al servicio de la Administración de Justicia, no al revés. Y a veces nos equivocamos y proyectamos el servicio de justicia sobre la informática o sobre las nuevas tecnologías. Eso, a mi juicio, es un error. Las experiencias más recientes nos demuestran que se fracasa cuando se hace contra los usuarios o cuando se hace sin contar con la anuencia y con el convencimiento, que es lo primero que tenemos que lograr. Tenemos otro ejemplo muy reciente, que es el expediente digital, que seguro que hablaremos después de él. El expediente digital hoy sigue siendo un fiasco. Es un expediente escaneado, es un expediente digitalizado, pero no digital. Hay que pedir mucho más. Por tanto, tecnología sí, pero con planificación, con medios y con un soporte normativo suficiente para que todos sepamos a qué vamos a jugar y cuáles son las reglas de ese juego. Sí, con esas condiciones. Muy bien, Carlos. En relación con las videoconferencias ya teníamos un marco normativo hace años, pero en relación con lo que son los juicios telemáticos, los juicios virtuales, el marco normativo se reduce a la ley, el decreto de ley que se dictó con el estado de alarma, a la guía que se ha dictado por el Consejo General del Poder Judicial y finalmente a la ley 320 de 18 de septiembre en el que prorroga, digamos, esta preferencia de los juicios virtuales sobre los presenciales hasta mediados de junio del año que viene. ¿Es este marco suficiente para soportar todo lo que se viene encima con esa preferencia de los juicios virtuales? Mira, fíjate, Óscar, yo entiendo que un decreto ley, como dice la Constitución, pretende dar respuesta a una situación de extraordinaria y urgente necesidad. Por eso puedo entender que el decreto ley 16/20 de pleno mes de abril, con el estado de alarma declarado, sea una norma imprecisa, insuficiente, muy vaga, muy genérica, pero me cuesta más trabajo pensar que una ley que emana del Poder Legislativo, que tiene una serie de trámites, que tiene que contar o debe contar con el estudio y la aportación de las mayorías, pero también de las minorías, sea, sin embargo, tan parecida a aquel decreto ley que se supone improvisado en un rato para una situación urgente. Fijaros qué cosas dice la ley, por ejemplo, que la tengo aquí. Los actos procesales se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los juzgados y tribunales y fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello. Hombre, faltaría más. No hace falta ser Einstein para decir esto, ¿no? Tiene que haber medios y después podremos hacerlo. Pero es que sigue diciendo, se adoptarán las medidas necesarias para asegurar que en el uso de medios telemáticos se garantizan los derechos de todas las partes del proceso. Faltaría más también, ¿no? Es decir, ¿vamos a hacer los juicios a costa de sacrificar los derechos de los ciudadanos? No tiene ningún sentido. Pues poco más dice la ley. No dice mucho más de eso. No dice nada de cómo celebrar los juicios telemáticos. Son declaraciones programáticas de buena voluntad, de buenas intenciones, pero no son un instrumento válido, eficaz ni suficiente para regular los juicios telemáticos. Y los esfuerzos que se han hecho al hilo de esa ley tampoco sirven. Ahora hablaremos de eso. En la propia ley, la disposición final 12, te habla de la posibilidad de un proyecto de ley para la regulación de los juicios virtuales. Da un mandato, un requerimiento al Gobierno para que se trabaje en esa ley. ¿Crees que esa declaración de buenas intenciones que representa el marco normativo actual se podría modificar ya a algo más serio si se aprobara esa ley que va a regular la celebración de los juicios virtuales? A mí esto me recuerda un poco a aquello que se dice de si quieres que algo no funcione, crea una comisión.
¿eh? Crea una comisión, un grupo de trabajo, un grupo de estudio, llámale como quieras, y te aseguras de que nunca va a funcionar. Mira lo que dice la disposición final 12ª. En colaboración con las comunidades autónomas que hayan asumido competencias en medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, el Gobierno remitirá a las Cortes un proyecto de ley que regule los actos procesales telemáticos, preservando en todo momento las garantías. ¿De verdad cuando leemos esto 2 veces es fácil creérselo? ¿Con quién va a establecer ese consenso? Hombre, con la Fiscalía General del Estado es bastante posible que el Gobierno consensúe el proyecto de ley, por aquello de que tienen o guardan cierta relación, y no me lo invento yo, lo dijo el presidente del Gobierno. Pero de verdad, con las comunidades autónomas, ¿con cuál? ¿Con la de Madrid va a consensuar el Gobierno el proyecto de ley? ¿Con la de Cataluña? ¿Con el Consejo General del Poder Judicial la va a consensuar? ¿Con qué consejo? ¿Con este o con el que salga de la mayoría simple de las últimas reformas? Parece complicado, ¿no? Parece que ni siquiera el autor de la ley se acaba de creer que ese proyecto de ley vaya a salir para adelante, o al menos no como una norma consensuada que me parece imprescindible para que de verdad sea eficaz. Esta disposición final, para mí, en realidad, es el reconocimiento explícito del legislador de que la Ley 3/2020 es inútil e insuficiente para regular los juicios telemáticos, que hace falta un soporte normativo distinto y mucho más eficaz, y que, por tanto, hasta que no exista ese soporte, los juicios telemáticos van a ser, bueno, pues algo anecdótico o muy reducido, pero no van a ser una herramienta de verdad al servicio de una administración de justicia moderna y eficaz. Al hilo de lo que has comentado, te quería preguntar, bueno, 2 cosas. Una primera es que el hecho de que tengamos varias zonas, es decir, la zona ministerio por un lado y luego la zona de las distintas comunidades autónomas, eso puede provocar una realidad dual en los ciudadanos dependiendo del punto geográfico en el que estén, es decir, en un sitio tener un servicio telemático muy superior a otro en el que a lo mejor no hay nada y viceversa. Y la segunda pregunta, ¿qué está ocurriendo, por ejemplo, en Sevilla? ¿Qué está ocurriendo en los juzgados sevillanos? ¿Se está aplicando? ¿Se están celebrando juicios virtuales? Cuéntanos. Mira, empezando por la primera parte, tú hablas de 2 espacios o 2 territorios. Te has quedado corto. Has dado con una de las claves de este problema, pero te has quedado corto. En el último juzgado del último pueblo que se te pueda ocurrir, confluyen al menos 4 instituciones. El Consejo General del Poder Judicial, del que depende el gobierno interno de jueces y magistrados. La Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia o las comunidades autónomas. El Ministerio de Justicia también respecto de los letrados de la Administración de Justicia, las comunidades autónomas o el Ministerio en los territorios no transferidos, de ellas dependen los medios materiales y los medios personales de la Administración de Justicia. ¿De verdad creéis que en una unidad administrativa de 4 o 5 personas es razonable y sobre todo es práctico que confluyan 4 administraciones distintas? Eso es absolutamente irrazonable. El gobierno de la justicia tiene que unificarse, tiene que consensuarse, es imposible. Yo os puedo contar anécdotas que a lo mejor os cuesta trabajo creer, pero yo soy presidente de una sección. Yo no tengo capacidad normativa ninguna para organizar mi sección. Pero es que ni siquiera sé cuándo los funcionarios que trabajan conmigo en la sección han pedido un permiso. Se lo da la Junta de Andalucía. Yo ni siquiera me entero. Yo puedo organizar para la semana que viene un juicio especialmente complicado que requiera el auxilio y encontrarme que el día señalado no tengo funcionarios de auxilio, pues porque legítimamente han solicitado y obtenido un permiso, unas vacaciones, etcétera. Ese caos de gobernanza en el que además ninguna de las instituciones quiere renunciar a su cuota de poder. Eso es un poco, hace ingobernable cualquier administración. Y esas diferencias territoriales las conocéis vosotros como letrados cuando tenéis que salir de Andalucía.
los sistemas para los juicios telemáticos o para las videoconferencias, más que para los juicios telemáticos, son distintos en cada lugar. En Andalucía, durante el estado de alarma, la Junta de Andalucía nos instaló la plataforma Circuit, bastante práctica para deliberaciones internas de tribunales, menos para actos con terceros, con abogados, con procuradores, etcétera, y que además ahora creo que la quieren retirar, no sé si por problemas de seguridad o de otro tipo, y la quieren sustituir por otra. Pero si te vas a Madrid, el sistema se llama algo así como Cisco Meeting, si te vas a Valencia utilizan otro, cada cual además busca la solución como puede, porque esta mañana, por ejemplo, hemos tenido en la sala una videoconferencia con Madrid, teníamos aquí a un perito, y como el sistema de Madrid y el nuestro no acababan de enlazar, la han acabado haciendo desde Madrid por Zoom, una plataforma libre de acceso para cualquiera, por Zoom, por cierto, al teléfono móvil del perito. Con lo cual, ni nuestra intervención era necesaria para nada y las garantías de tal, pues brillaban por su ausencia. Esa doble confluencia es un verdadero caos. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que los juicios telemáticos, si entendemos por tal la celebración íntegra de un acto por esa vía telemática, está siendo puramente anecdótica. Sí es verdad que la pandemia nos ha llevado a utilizar más el sistema de videoconferencia que ya teníamos. Pero el sistema de videoconferencia es para actos procesales aislados. Un testigo, un perito, no es un sistema válido, entre otras cosas porque solo permite una conexión, no puede haber más intervinientes en nuestro sistema de videoconferencia, y eso es lo que está ocurriendo. Los juicios telemáticos es difícil creer en ellos porque hoy por hoy pues no se les ve. Y antes has hablado del expediente electrónico. ¿El expediente electrónico consideras que es un presupuesto para la mayor eficacia y celebración de los juicios virtuales? Imprescindible. ¿Podrías explicarnos, disculpa, Carlos, en qué consiste el expediente? Para mí es imprescindible. Una cosa es lo que debiera ser el expediente digital y otra cosa es lo que es. Lo que es hoy día es que el papel lo hemos sustituido no por uno, sino por varios archivos digitales. Es decir, es un expediente digitalizado, un expediente escaneado, pero no es un expediente digital. Hombre, es posible que estemos salvando algún árbol, que no digo yo que no sea una meta importante también, suprimir algo de papel y mantenerlo en archivo digital, aunque tampoco ahorramos demasiado papel, porque el original sigue estando en papel, aunque las copias sean digitales. Pero a cambio, desde luego, estamos quemando los procesadores de todos nuestros ordenadores porque hacer correr esos expedientes, y seguro que vosotros, si habéis tenido intervención en alguna de las llamadas macrocausas, seréis conscientes de lo difícil que es moverse por esos mamotretos. Es curioso porque en la administración nosotros no tenemos ni siquiera la posibilidad de utilizar cosas muy sencillas que vosotros podéis utilizar. Un conversor OCD de estos para convertir una imagen en texto y os permite mover y desenvolveros dentro del documento. El expediente digital tiene que ser otra cosa. Tiene que ser algo que parta de la calidad de la información que metemos desde el principio. Tiene que ser un expediente inteligente, que sepa distinguir en qué fase y en qué momento del procedimiento estamos. Que sepa renombrar los archivos que se van generando. Es imposible aprenderse el nombre de un archivo digital. Si habéis manejado alguno, es una sucesión interminable de números y letras donde tú no sabes realmente lo que hay dentro de ese archivo. Tendría que ser un expediente donde de verdad solo esté lo que resulte necesario. ¿Cuántas cosas repetidas hay en esas macrocausas? Es horrible. Porque cada vez que tú tienes que mandar un exhorto para que le reciban declaración a alguien fuera de tu localidad, envías una copia del expediente. Cuando vuelve ese exhorto, nadie se preocupa de desglosar esa copia. Oiga, ¿para qué vamos a incorporar una copia del propio procedimiento? No tiene sentido. Aumentan los folios a miles. Eso no es un expediente digital.
El expediente digital requiere un índice inteligente con hipervínculos que te lleve a los distintos lugares del expediente, y ese es el presupuesto para, desde luego, poder hacer un juicio telemático. Fijaros, todos habéis vivido la que se nos suele organizar cuando pedir la exhibición de un documento. Señoría, que se exhiba el documento del folio 18.323. Y automáticamente el juez o la sala empieza a buscar entre los distintos mamotretos a ver si encontramos aquello. Eso, si está bien digitalizado, si está bien hecho el expediente digital, es tan sencillo como encontrar un botón. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. En el famoso juicio del proceso en el Tribunal Supremo, donde presumo que por la jerarquía del tribunal y por la trascendencia del asunto, pues contaron con un despliegue de medios técnicos que no es el habitual y que no es con el que vamos a poder contar los demás, pero ahí veías, primero, profesionales retransmitiendo el juicio, sabían enfocar a cada cual, sabían quién hablaba y quién no, pero también los había que una de las defensas le decía: quiero que se exhiba el documento tal del folio cual. Además, se lo avisaban previamente a las sesiones de cada día, si les era posible, si ya lo sabían. Y el funcionario automáticamente clicaba y ese archivo salía en las pantallas de la sala. ¿Cómo le vamos a exhibir a un testigo o a un perito que esté a 500 kilómetros de la sede donde se está celebrando el juicio que nos diga si es su firma o no es su firma, si no somos capaces de exhibirle ese documento? Y para exhibírselo necesitamos un expediente digital, pero auténticamente un expediente digital y no un mero escaneo de documentos que además todos sabemos lo que pasa después, ¿no? Que la mitad de los folios están dados la vuelta, que los reversos de muchos de los folios no se han escaneado, que faltan algunas partes o algunos folios, por no decir cuando se encuentra uno el POSIT del juez o secretario de turno. Esta mañana he visto uno de ellos escaneado. Paco, por favor, 2 copias cuando puedas. Eso está escaneado en el supuesto expediente digital. Además, la ley de Murphy dice que siempre ese POSIT que está escaneado está pegado encima de un documento o de una declaración en el lugar más importante y que más falta te hace. Y dice, coño, me han escaneado aquí un POSIT y no me entero lo que dice este documento. Eso no es un expediente digital y eso es un presupuesto, desde luego, para mí ineludible para poder hacer juicios telemáticos. Bueno, pues pasamos ahora al tema de los principios, ¿no? Yo perdona, sí. Óscar, yo simplemente, ya que has terminado este bloque, yo simplemente una pregunta a Carlos. Desde tu posición de magistrado ya veterano, aunque no muy veterano, pero veterano con los conocimientos, ¿qué propuesta se puede hacer desde la judicatura a los efectos de solventar esta problemática que estás planteando? ¿Cuestiones presupuestarias, solamente presupuestarias y más cuestiones? ¿Tener realmente una estrategia definida, razonable o a medio plazo? ¿Qué piensas o qué propondrías tú para una solución que todos los que llevamos mucho tiempo en esta vida profesional sabemos que es complicada, porque yo por lo menos llevo 33 años y al final se avanza muy poco, con conflictos absolutamente de dificilísima resolución como son los competenciales que tan brillantemente has expuesto. ¿Cuál es, digamos, tu propuesta? Fíjate, yo optaría por una receta muy antigua: el sentido común. Aportemos a todo esto una dosis de sentido común. Y muchas veces no es ni siquiera un problema de inversión, es de invertir bien, de saber lo que queremos y hacia dónde vamos. Nuestros ordenadores hace muchísimos años que tienen, por ejemplo, un lector de tarjetas. Eso está bien. La Junta nos facilita un ordenador de última generación. En aquellos momentos los lectores de tarjetas eran muy poco vistos, eran muy caros y tal. Lo hemos empezado a utilizar este año. Es decir, aquello fue una mala inversión si no la utiliza. Como eso todos, tenemos un sistema de videoconferencias, por ejemplo, que nadie sabía que ya incorporaba un mecanismo para poder exhibir documentos a la persona que está al otro lado declarando.
Tan sencillo como activar un pequeño escáner que tiene debajo y poner el expediente debajo de ese escáner. Entonces, primero hay que diseñar lo que queremos. Hay que establecer unos puntos comunes en todo el territorio, porque eso es irrenunciable. No puede ser que el sistema informático de Andalucía no se entienda con el de Madrid. Eso no tiene ningún sentido ni nos va a permitir avanzar a ninguno. Y sobre eso ir construyendo, contando además con quienes en el fondo vamos a ser los usuarios de todo eso, que somos jueces, fiscales, funcionarios, abogados, procuradores, y hay que contar con todos ellos. Las leyes hechas fuera de la realidad suelen dar muy mal resultado. Hay que apegarse a la realidad, hay que investigar. La informatización de los juzgados se hizo por empresas externas muy buenas, pero que desconocían la realidad de un juzgado. Yo he vivido eso. Venían los implantadores y se sorprendían, pero es que ustedes tienen que hacer esto. Hombre, claro, esto es lo que hacemos fundamentalmente, registrar el papel que entra en un determinado libro. Tiene que quedar un registro. Ah, es que eso nadie nos lo dijo. El programa no lo prevé. Pero oiga, ¿cómo no me va a dar un número para un procedimiento que yo tengo que iniciar? Claro. Eso está mal diseñado. Por tanto, mi receta sería el sentido común para invertir con cabeza, ir paso a paso, invertir bien. Mucha formación también para mucha todos. Formación, pero funcionarios. Si la implantación, Adolfo, es correcta, la formación va de suyo, porque se va impartiendo sin que lo percibamos a la vez que se va implantando el sistema. Si todos estamos deseosos de que esto nos pueda ayudar y nos pueda agilizar, si es evidente que tenemos que salir de la situación de inmovilismo en la que estamos, pero eso requiere contar con todos los operadores, especialmente apegados a la práctica. No vale decir, aquí hay una partida para 10.000 pantallas de videoconferencia. Eso es invertir sin cabeza. Carlos, vamos a entrar un poco en los principios, ¿no? En la aplicación práctica de los juicios telemáticos. El principio de inmediación es un principio clave de lo que es la oralidad de los procesos que prevalece en nuestro ordenamiento, ¿no? Especialmente en el campo penal, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Se va a ver afectado el principio de inmediación en los juicios telemáticos desde la perspectiva del juez, en este caso? Mira, el principio de inmediación es uno de los argumentos recurrentes de quienes se oponen a los juicios telemáticos. Y es verdad que si repasamos la jurisprudencia del Tribunal Supremo y especialmente del Tribunal Constitucional, nos encontramos con no pocas resoluciones que dan un concepto del principio de inmediación. El Tribunal Constitucional llega a decirlo expresamente, que presupone la coincidencia temporal y espacial del sentenciador y de la fuente de prueba. Si esa exigencia se mantiene, es evidente que los juicios telemáticos no se pueden celebrar. Claro está que yo creo que tenemos que profundizar un poco más y pensar en qué principio de inmediación estaba pensando o queriéndose referir el Tribunal Constitucional cuando decía esas cosas. Todos hemos vivido los comienzos de las grabaciones en los juzgados. Cuando a la audiencia llegaba un juicio, con aquellos primeros sistemas, aquello era una especie de nebulosa donde en el centro al fondo veías un bulto que intuías que podía ser una persona que se suponía que era el testigo o el perito que estaba declarando. Se oía aceptablemente bien, salvo que el juez, el fiscal o alguno de los abogados estuviera resfriado ese día. Porque si alguno de ellos tosía, ya te perdías lo que estaba diciendo el testigo. No te digo nada cuando alguien empezaba a pasar folios. Aquello parecía una tormenta peor que la que hoy está descargando aquí en Sevilla. Sonaba que atronaba, los cascos te los tenías que quitar porque no había quien escuchara aquello. Claro, el Tribunal Constitucional dijo, oiga, esto para un tribunal de apelación no es inmediación. Esto no puede valer como inmediación. El tribunal necesita esa inmediación, necesita percibir el lenguaje verbal y el no verbal de las fuentes de prueba, tiene que valorar los gestos, la seguridad que muestra, la actitud y todo ese tipo de cosas.
Pero claro, ese era un concepto de inmediación muy apegado a la realidad que en ese momento había. Yo me planteo, hoy va uno al cine y ves una película, no te digo ya si es esta en 4K, sonido surround envolvente y demás. Desde luego eso no es inmediación. Si hay veces que te parece que estás en medio de la batalla, si es que puedes percibir hasta el último gesto del rostro del protagonista. Si somos capaces de trasladar eso, en nuestra casa lo tenemos, un televisor 4K de estos y tal, tiene una imagen donde tú ves todo lo que puede transmitir una persona. En ese caso, eso sí se acerca mucho más al principio de inmediación que aquellas vetustas grabaciones donde a duras penas se oía algo y no se veía nada. Yo creo que si logramos mejorar tecnológicamente, es posible que el Tribunal Constitucional replantee que el principio de inmediación, bueno, puede tener esa dimensión telemática. Fíjate, hemos hablado varias veces de juicios virtuales. A mí no me gusta hablar de lo virtual, porque lo virtual en principio se opone a lo real. No, lo telemático es tan real como lo presencial. Llamarle virtual a mí no me gusta por eso. Es real, claro que es real. Hay un señor contando o contestando a las preguntas que le estamos haciendo. Y eso es absolutamente real. Sí, el señor es real, las preguntas son reales, las respuestas son reales. Por tanto, hombre, yo creo que el principio de inmediación hay que revisarlo un poco en la medida en que las tecnologías nos permitan garantizar esa percepción directa de la prueba. Exactamente. Los notarios, por ejemplo, no tienen problema, están empezando a autorizar actos por vía telemática y parece que vienen más, que van a hacer hasta poderes, etcétera. Ahí lo que primará es asegurarse la identidad del otorgante y comprobar que esa es su voluntad. Hay que establecer mecanismos para que eso sea así. Bueno, pues nosotros también podemos establecer mecanismos para asegurarnos esa inmediación. Y no en aquel concepto antiguo, sino una inmediación pues del siglo XXI. Sí, por ejemplo, Carlos, con la calidad que nos estamos viendo nosotros ahora mismo, si se estuviera haciendo un interrogatorio sin ningún tipo de interrupción y con el sonido como está viniendo, la verdad que se observa bastante, ¿no? Lo que sí es cierto es que el Supremo en una sentencia pero fíjate, perdona, Óscar, nuestras videoconferencias normalmente no son ni así. Se entrecortan, se cruzan las voces del que interroga y del que está declarando, se forma allí un galimatías que ya nadie se entiende, hay que esperar un segundo a que retorne el sonido, pero eso es un problema técnico. Las cámaras muchas veces están mal colocadas y se ve al declarante allí en el fondo de la sala. La nebulosa. Con lo cual no le ves ni la cara, que es importante para la inmediación, verle la cara. Pero todo eso tiene solución. Lo que no podemos es renunciar al progreso a costa de decir lo que tenemos no vale. Es verdad que lo que tenemos no vale, pero podemos mejorarlo y podemos cambiarlo. Sí, yo quería comentar que el Tribunal Supremo en una sentencia de junio del año pasado, creo que 27 de junio del 2019, no pronunciándose respecto a los juicios telemáticos, porque todavía no había entrado esto en funcionamiento, pero sí a las videoconferencias, ya sienta una jurisprudencia absolutamente a favor de las mismas y examina principio tras principio. En cuanto a la inmediación, literalmente, lo tenía por aquí, os lo voy a decir porque es curioso lo que dice el Supremo. Dice, lejos de suponer un obstáculo para la inmediación, permite un mejor cumplimiento de este principio, en cuanto posibilita que el juez o tribunal que conoce del asunto presencie directamente la práctica de la prueba en los casos de auxilio judicial tanto nacional como internacional, incluso en este último caso posibilitando la directa aplicación de la legislación nacional en la práctica de la diligencia en que se trate. También dice, el asunto es aún más sencillo en cuanto en realidad se produce una equiparación jurídica de la presencia física con la presencia virtual. Es decir, que el Supremo lo ha recogido. Yo tengo, ya luego en preguntas, los comentarios, yo tengo mi opinión en relación con... Lo que pasa es que lo aplica solo a las videoconferencias, pero creo que ese es el principio de esta nueva filosofía respecto al principio de inmediación, que no puede ser un obstáculo para mantenernos inmovilizados en el pasado. Las sentencias del Constitucional son más antiguas, por supuesto, creo que la última es del 2008, es en relación con la apelación de sentencias y lo que viene.
mire usted, a lo mejor hoy día sí. Claro, a lo mejor sí. Claro, lo que pasa es que muchas veces en estas cuestiones es inmediación para algunas cosas y para otras no. Por ejemplo, como has comentado tú, las apelaciones, incluso los recursos de casación al Tribunal Supremo, cuando se dice, no, mire usted, esto es mediación, yo no puedo entrar en la valoración de la prueba porque yo no estaba presente en el juicio. Entonces, con la casación te va a costar más trabajo convencerlo. Bueno, bien, es más complicado todavía, ¿no? Pues por la vía de la presunción de inocencia. Sí. Claro, hay veces que dice, bueno, la valoración de la prueba y en la apelación está claro. El tribunal de enjuiciamiento de la segunda instancia puede estar exactamente igual que el de la primera, porque va a ver exactamente lo mismo, ¿no? Si logras ver el juicio y se ve bien, se oye bien, bueno, una cierta inmediación es sí, hombre, faltan otras cuestiones. En ese caso, en la mera revisión, faltaría la posibilidad de contradicción, etcétera, porque lo grabado ya está grabado. Pero bueno, para revisar el proceso es perfectamente válido. Oiga, mire, yo he escuchado al testigo, usted dice que el testigo no es creíble y yo no encuentro nada que me haga pensar que no es creíble. Declaró bien, declaró de una forma mantenida, sólida. Bueno, para eso, claro que puede servir. Incluso mucho mejor que nuestras primitivas actas escritas, donde dependía de si el secretario judicial, hoy letrado de la Administración de Justicia, pues se despistaba un minuto porque alguien entraba en la sala y tal, y se perdía la frase clave y se había perdido para siempre, ¿eh? Si no estaba en el acta escrita, no existía. Y no nos planteábamos estos problemas, no éramos tan escrupulosos y tan exquisitos, ¿eh? Con el acta escrita resolvíamos y para adelante, ¿eh? Lo cierto, Carlos, ya lo comentaremos en ruegos y preguntas y tal, si se da el caso. Yo entiendo que sí, el principio de inmediación desde la perspectiva de lo que transmite el testigo, el perito, la parte a nivel de comunicación, tanto lenguaje verbal como no verbal, sí se va a ver afectado. Lo que ocurre que, obviamente, es lo que tú has dicho, tendremos que buscar la máxima calidad posible para que haya la mínima pérdida, pero en definitiva parece ser que los tribunales están por salvar ese escollo de la comunicación, de la falta de... Bueno, ya lo comentamos luego. Te quería preguntar desde tu perspectiva... Pero de todas formas, Óscar, permíteme. Sí. Fíjate que eso ya sería una segunda parte del problema o una segunda fase. Primero tengamos los medios necesarios. Primero permitamos que la calidad de imagen y sonido sea suficiente para poder hablar de inmediación. Después tendremos que hablar de cómo se hacen los juicios, porque nuestra ley de enjuiciamiento criminal, por ejemplo, con siglo IV, pero tiene algunas cosas que tenían una razón de ser y que aún hoy la conservan. Dice, los testigos y todos los que deban declarar ante un tribunal lo harán de pie. Eso no es por castigar gratuitamente al que va allí, de nada, torturado a que aguante de pie. No, es porque la percepción de toda la gestualidad del cuerpo de quien está declarando dice mucho. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, estos planos que nosotros tenemos ahora hoy aquí no son los idóneos para hacer un juicio. Habrá que buscar un plano más abierto donde se pueda percibir de verdad la situación en la que está la persona que está declarando. Me parece una reflexión estupenda, vamos, la verdad que sí. Es una idea muy, muy buena. Bueno, pues continuamos. Carlos, desde tu perspectiva, ¿crees que los juicios, ya no digo virtuales, juicios telemáticos van a afectar a la forma de interrogar y a la forma de exponer las conclusiones de los abogados? Necesariamente. Tendremos que adaptarnos todos. Óscar, es una realidad distinta. Tendremos que aprender. Los jueces hasta ahora decíamos que éramos los directores del acto del juicio y los que teníamos la llamada policía de estrado. Pues no, mire usted, tendremos que ir evolucionando hasta convertirnos en moderadores de reuniones virtuales. Porque ese va a ser nuestro papel. Yo te daré la palabra o te la quitaré con un clic en el programa en el que estemos. Yo daré paso a una prueba u otra. Nos tendremos que adaptar. Y vosotros tendréis que adaptar, lógicamente, vuestro propio lenguaje corporal, que ahora sí va a ser más reducido. Vais a ser bustos y tenéis que manejar todo el lenguaje no verbal
de otra forma distinta y tendréis que adaptar los interrogatorios. Lo telemático no se presta, por ejemplo, a preguntas muy largas. Es difícil mantener la concentración y captar preguntas muy largas. Por tanto, no se le puede hacer al testigo una pregunta con una introducción de 10 minutos, porque cuando acabes el testigo te dirá, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué me ha dicho usted? Habrá que buscar un lenguaje más directo, con preguntas más claras y más concretas. Y a la hora de informar, también os vais a tener que adaptar. Mantener la atención es difícil en una sala, pero a fin de cuentas en una sala puedes ir descansando la vista en distintas zonas o distintos protagonistas de los que están allí. Ahora miro al juez, ahora miro al acusado, ahora miro a la ventana, que se ve la giralda o que se ve tal. Pero en una sala virtual vamos a ver siempre prácticamente lo mismo. Esto agota mucho más la atención y tendréis que aprovechar mejor vuestro tiempo. Ser más precisos, ser más concisos, porque si no, además, puede haber hasta un problema con el tribunal, que es una tentación que presencialmente ya en alguna ocasión puede ocurrir, pero la tentación del tribunal con este sistema de juicios telemáticos puede ser, oye, ya estoy cansado, me estoy perdiendo, bueno, pues yo me desconecto y cuando vaya a poner la sentencia ya me veré yo el juicio completo otra vez. Y claro, me lo veré o no me lo veré. O me lo veré y le iré dando con el ratón a pasar rápido cuando digo, este estuvo 30 minutos hablando, este me lo saltó. Carlos, por un momento he pensado que ibas a decir que te ibas a caer la tentación de dar el botoncito y silenciar al informante. Bueno, esa ventaja tampoco es despreciable, ¿eh? Porque aquí se le puede silenciar más fácil y con menos explicaciones. Esa ventaja es importante. Mira, Marchena, en el juicio que hablábamos antes, el presidente de la Sala Segunda lo utilizaba con frecuencia, ¿eh? Él tenía allí su micrófono, cortaba el micro y se acabó. Y bueno, una última pregunta en cuanto al tema de los informes orales. Has hablado de precisión, concisión. ¿Va a afectar a la brevedad también, lógicamente, o no? Debería afectar. Yo me temo que puede afectar negativamente. El hecho de que estéis en vuestro despacho, relajaos, en un entorno que os es amable, os transmite seguridad y además tenéis la posibilidad con el simple sistema de dividir la pantalla o poner un monitor suplementario de tener por escrito delante todo lo que queráis decir. Con esas ventajas, cabe que en lugar de 20 minutos estéis 40. A mi juicio sería un error. Sería un error caer en la lectura, que ya la tenéis superada, caer en las reiteraciones, en las repeticiones. Yo creo que tendréis que adaptarlo precisamente a tener más claro un esquema, a incidir en la máxima oralidad para que de verdad el que está al otro lado de la pantalla se interese y sea capaz de seguir lo que estáis diciendo y por la propia brevedad del acto. Sí. Lógicamente no hay una regla general. Habrá asuntos que merezcan 3 minutos, habrá asuntos que merezcan 3 horas. Pero siempre proporcionado a la importancia del asunto y con un esquema muy claro. La tentación de leer y decir, como estoy en el despacho y de todas formas hasta las 9 no me pensaba ir, pues aquí ahora me van a aguantar. Sí. Eso puede ser un riesgo. Yo creo que al torero le gusta torear la plaza de todas maneras, Carlos y Óscar, ¿no? Por lo menos los que tenemos ya muchos años ya de experiencia. Yo no creo, Óscar, que tenga por qué, el tema sobre todo de las conclusiones, el estar telemáticamente o presencialmente, no sí. Yo lo digo, Adolfo, te voy a decir por qué. Porque la atención del juez, y eso corrígeme, Carlos, la atención del juez en un juicio telemático, digamos, tiene que tener mayor atención y tiene más cansancio, más agotamiento que un juicio presencial. Precisamente ¿por qué? Por la exigencia que tiene la videoconferencia, ¿no? Eso ya está estudiado, ya se ha explicado de que efectivamente no solamente a los jueces, sino a todos los que estamos, pues nos cansa más, nos agotan más y nos exige más atención. Hasta el punto de que si te pierdes algo, es muy difícil recuperar como lo puedes hacer una presencial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo decía lo de que si puede modificar de alguna forma la experiencia del informe, porque
si utilizamos un poquito, somos más breves y más concisos y más claros y más directos, pues probablemente esa atención la vamos a tener más acaparada que si nos extendemos más tiempo. Por eso yo creo que es una hipótesis, pero me da la sensación de cuando esto empieza a generalizarse, los informes que vayamos a hacer en el juicio telemático van a tener que ser como más concisos, más breves y más directos. O sea, ya es la tendencia, de todas maneras. Ya los propios magistrados en general, hombre, quitando asuntos muy puntuales, nos vienen a inducir a la brevedad y a la concisión. Eso ya... Bueno, algunos sugerimos o inducimos. El Tribunal Europeo te dice por adelantado cuántos minutos vas a poder hablar, ¿eh? Y es mucho. Y si te dice 20, son 20. La sala de lo contencioso ha limitado los folios de los recursos. Y en muchos juicios hablan tiene usted 10 minutos para hablar y ya está. Y después protestará uno, se enfadará o incluso qué sé lo que ocurrirá, pero eso ya se decía antiguamente que una demanda para la que necesitan más de 4 folios es que no lleva razón. Eso lo decía un teniente fiscal que decía una querella de más de 10 folios, eso es que no hay delito ninguno, vamos, eso es así. Si lleva razón suele ser fácil de explicar. Está claro. Bueno, pasa que los asuntos ahora son muy complejos. Sí, y es verdad que no puede haber una regla. Es una complejidad impresionante. Bueno, continuando. Bueno, también decir que cuando tú estás leyendo en una pantalla, eso se nota. Es decir, yo creo que el juez se da cuenta de cuando alguien está leyendo. ¿Por qué? Porque se ven perfectamente cómo estás moviendo los ojos. Yo lo he comprobado cuando he visto vídeos de gente haciendo alegatos en la universidad, en que lo revisamos y tal, y se ve perfectamente quién está leyendo. Hay que estar muy atento, Óscar, y aún así siempre te queda la duda, ¿eh? Sí, eso sí es verdad. No puedes decirle, luego le suspendo a usted porque estaba leyendo. Te queda la duda, pero es que se ve perfectamente cómo, y además no se equivocan en nada. O sea, no hay un tal. Bueno, lo que te quiero preguntar... Os tenéis que sustraer a esa tentación y a otra que vais a tener también. Si tú estás haciendo el juicio desde tu despacho, tú puedes disponer de todos los recursos de tu despacho. Entonces, tú puedes tener un compañero al lado que está siguiendo el juicio y que mientras está hablando el demandante o el fiscal, está buscando la jurisprudencia y tal. Y cuando te llega la hora de informar, tienes allí 8 sentencias del Supremo ad hoc, buscadas expresamente para el problema que se ha suscitado. Como te pongas a leer las 8, desde luego te mutea el moderador, seguro. Te quita la voz, segurísimo. Carlos, eso es lo que te iba a preguntar. Es que yo vi el otro día una conferencia sobre este tema y decían, además, tenéis ahora lo que tú has comentado más o menos, pero verás, tenéis una gran oportunidad ahora. ¿Por qué? Porque como no se va a ver solamente a lo que es el abogado, pues puedes tener un experto en comunicación a tu lado, un pasante, otro compañero que lleve contigo el tema. Y claro, yo lo estaba escuchando, a mí no me estaba gustando, porque digo, bueno, vale, de acuerdo, que no se ven. Pero yo creo que tiene que haber una equiparación procesal entre lo que es un juicio presencial y un juicio telemático. Es decir, las condiciones son las mismas. Y yo solamente puedo tener a mi lado a otro profesional, a otro compañero, si le he pedido autorización al juez, que en alguna ocasión lo hemos hecho. Pero ¿cómo comprobamos eso, Óscar? No, yo lo que te pregunto es si el lícito... Es muy complicado. No. Mira, yo te puedo contar una anécdota que me contaba una compañera el otro día que decía que le había ocurrido a ella, ¿eh? Había hecho un juicio con el abogado desde su despacho y al terminar el juicio, y cuando ya se despide de todos, le dice, no, un momento, doña fulana, que está aquí el socio del despacho que le quiere saludar. Y movió la cámara y había otras 3 o 4 personas allí en el juicio. Hombre, eso habrá que cuidarlo de alguna manera, sobre todo por mantener la igualdad de armas, ¿no? Exactamente, que es lo que yo digo, Carlos, que en principio como hacerse es difícil de detectar, pero en principio no creo que se pueda enseñar o recomendar hacerlo desde una perspectiva pública. Es decir, pues mira, considero que podéis tener a compañeros al lado. Yo creo que no, porque tú eso no lo puedes hacer salvo que tengas permiso de juez. Si me he expresado mal, me corrijo, ¿eh? Lo que he dicho es que no caigáis en esa tentación. Claro. Eso es. Muy bien. Bueno, pues ya quedan unas poquitas preguntas para concluir, Carlos. ¿Presenta la jurisdicción penal una problemática distinta de los restantes órdenes en este tema? A mi juicio, sí.
En el proceso penal, que es quizá el proceso en el que más fuerza tienen los hechos, son tremendamente importantes las pruebas personales. Y el principio de inmediación del que hemos hablado antes cobra una especial fuerza e intensidad. También el principio de contradicción y el de oralidad. Entonces, esas son peculiaridades que sin duda hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta también las garantías del acusado, que a veces se nos olvidan, que no consiste solo en esa retahíla que le leemos de su derecho a no declarar contra sí mismo, etcétera, que tiene derecho a estar en contacto permanente con su abogado. Articular eso en penal, bueno, pues una de las guías del Consejo y no sé ahora si era la del Consejo o la del Ministerio, dicen que, bueno, que abran un canal interno cuando estén en distinto lugar, abogado y acusado, que abran un canal interno de comunicación entre ellos. Eso es otra fuente de conflicto y de problemas. Entonces, la jurisdicción penal tanto es especial que ni siquiera el legislador se ha atrevido a esas declaraciones de buenas intenciones o de principio extender los juicios telemáticos a la jurisdicción penal, sino que ha puesto límites. Los prohíbe casi con carácter absoluto para delitos graves, penas de más de 5 años de prisión, y los limita mucho para delitos castigados con penas de más de 2 años de prisión. Para menos de 2 años no establece limitación, tiene sentido, porque ya podíamos hacer los juicios en ausencia del acusado con menos de una petición de menos de 2 años de prisión. No tiene sentido que exijamos que esté presencialmente en la sede del juzgado quien puede simplemente no ir al juicio. Pero tiene una problemática muy especial porque también la incomunicación entre los testigos, el evitar la contaminación de las pruebas, con esta vía telemática es difícil. ¿Cómo garantizas tú? La guía del Consejo habla de garantizar la confidencialidad por un lado, pero la publicidad por otro. Y se contempla incluso la retransmisión en streaming. Eso, yo quería poner, yo estoy ahora mismo en un juicio en la Audiencia Nacional, que ya termina, espero, este fin de semana, y se produce, se televisa por streaming, y el otro día, en un interrogatorio a uno de los guardias civiles, estaba repitiendo más o menos lo que había dicho el anterior, y yo le pregunté, ¿usted sabe, está muy preparado? ¿Por qué sabe usted? Y dice, porque lo he visto él por streaming. Claro, la presidenta de la sala se horrorizó. El juicio del proceso fue retransmitido en streaming y además se subía a YouTube. Sí, no, la Audiencia Nacional los está subiendo a YouTube también. Y entonces, alguna defensa, y yo creo que bien orientada y con mucha intención, preguntaba al principio, oiga, ¿está usted siguiendo el juicio por streaming o en YouTube? Porque eso te puede contaminar la prueba y condicionar. Y de hecho, hay muchas veces que lo percibes en el juicio del proceso, que yo vi algunas de las sesiones y tal, había testigos que iban claramente prevenidos. Ya sé qué abogado me va a preguntar y qué me va a preguntar. Y entonces respondían de forma estudiadamente agresiva o estudiadamente contundente. Eso en penal es un riesgo porque te contamina las pruebas. Eso es un tema que finalmente nadie planteó y la sentencia no aborda, pero es un problema que a mí me preocupa, el de la contaminación de las pruebas. Medios hay. Puedes disponer una sala especial permanentemente enfocada por una cámara donde estén todos los testigos, pero claro, los tienes que aislar. No, pero si es que el problema, por ejemplo, en este juicio que estoy hablando, es que el juicio empezó en julio y es un 10 días de juicio, y el testigo lo dijo, vamos, el guardia civil, porque estaba repitiendo lo mismo que había dicho el capitán, y lo dijo claramente, dice, pues claro, porque yo lo he visto en YouTube, lo dijo con total tranquilidad, ¿no? Claro, ya digo, entonces, claro, ya veremos. Los que van a declarar el mismo día lo puede solventar. Claro. Pero los que tienen que ir otro día no. Es un problema que hay una contradicción que se tendrá que resolver. Otro hándicap añadido que tendréis que salvar. Cuando eso penséis que puede ocurrir, tendréis que pedir del tribunal que los testigos que os interesen comparezcan el mismo día y a continuación uno del otro, para evitar que puedan contaminarse viendo las sesiones anteriores.
Pero eso es un hándicap importante que va a hacer que en penal esto sea poco utilizado de momento, aunque yo creo que tiene futuro, ¿eh? O debe tenerlo. Carlos, en cuanto a la aportación de documentos o la exhibición de los documentos a los letrados, a los testigos, a las partes, ¿cómo podemos solventar esto? ¿Cómo se va a solventar en los juicios telemáticos? Bueno, la verdad, Óscar, es que vas a pillar, como decía el otro, ¿eh? Vas a pillar. No, es que confiamos en tu capacidad. Otro de los problemas difíciles de resolver. Si te lees la guía del Consejo, está resuelto, ¿eh? La guía del Consejo dice, no, los documentos que se aporten antes. El juez o tribunal que tenga un mecanismo para permitir que lo visionen las otras partes, pero no se lo puedan descargar. Porque, claro, hasta que no esté admitido, no le puedes dar el documento a la otra parte. Y ya si el juez o tribunal lo admite, entonces se pasa a la nube donde esté el juicio para que lo pueda descargar. Esas declaraciones están muy bonitas, pero resuelven poco. Primero, porque la ley de enjuiciamiento sigue diciendo que se pueden aportar hasta el día del juicio. Y no le puedes reducir o cercenar ese derecho diciendo, no, me lo tiene usted que traer 10 días antes. Y segundo, el mayor problema de todos, la autenticidad y la integridad del documento. Yo en esto sí que soy un poco más antiguo, pero yo cuando me aportan un documento a mí me gusta cogerlo, verlo, palparlo, darle la vuelta, a ver si por detrás hay otra cláusula que contiene una salvedad a lo anterior y mirarlo al trasluz a ver si la firma en realidad es una fotocopia. Si el que te lo aporta está en Albacete, pues no vas a poder hacer nada de todo eso porque te está aportando una copia escaneada. Y no hablo ya de mala fe, sino de que ni siquiera sepamos si es lo que él tiene es una copia o es el original. Ya con mala fe ni te cuento lo que se puede hacer, ¿no? Encajes de bolillo. Ese es un problema difícil de resolver al que habrá que dar respuesta de alguna de esas maneras, pero sobre todo articulando la presentación física ante el tribunal antes del inicio del juicio. Yo no sé si enviándolo por SEUR o presentándolo en una oficina judicial de la localidad donde esté el que lo va a presentar. Pero ese documento tiene que estar en poder del tribunal porque además la ley sigue diciendo que el tribunal examinará por sí mismo los documentos aportados. Carlos, otro tema también que preocupa mucho y que se habla mucho es el tema de la falta de buena fe, ¿no? Es decir, que estemos en un juicio y por las circunstancias que sean se produzca una desconexión o un problema que realmente es difícil de comprobar por parte de su señoría. ¿Hay remedios para eso actualmente? Ahora mismo es muy complicado. Si no es con la buena fe de todos los intervinientes, que es la regla general mayoritaria, tampoco vamos aquí a pensar, no se podrían hacer los juicios telemáticos. Si alguna de las partes se niega, si tú me dices, se me ha roto el servidor del despacho, señoría, ¿qué hago? ¿Te mando un perito informático al despacho para que me diga si de verdad... En otras cosas no lo vas a dejar porque va a decir, hombre, no, en mi sistema informático profesional no se va a meter usted a ver lo que yo tengo aquí. Esto está protegido por la confidencialidad de mis clientes. Si a uno le va mal la cosa y de repente das un tirón del cable de la fibra óptica, señoría, hay que repetir el juicio, es que se me rompió el sistema. Pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo compruebas eso? Claro, yo creo que es una cuestión de tecnología. Eso es una de las cuestiones que tendrá que cubrir cuando se reforme esto. Es posible que tenga alguna respuesta, algunos de esos problemas tengan alguna respuesta técnica. Yo no la conozco, obviamente, pero, en fin, habría que intentar de alguna manera garantizar eso y contar con, la colaboración de todos, que ya os digo que suele ser la regla general. Carlos, una pregunta. ¿La justicia es un lugar o un servicio? Uy. Hombre, yo creo que tenemos que superar un poco esas visiones decimonónicas y medievales de que la justicia es un lugar. Aunque creo que una sede es también importante como imagen de la justicia para que el ciudadano perciba
dónde está residenciado el poder judicial, que es uno de los 3 poderes del Estado. Y hace falta un referente. El legislativo tiene su referente en el Congreso, el ejecutivo lo tiene en Moncloa, y de hecho todos decimos Moncloa o Carrera de San Jerónimo y sabemos de lo que estamos hablando. La justicia tiene que tener una sede, pero sobre todo la justicia es un servicio. Más que la justicia, la administración de justicia. Es un servicio público. Es un servicio que a veces se nos olvida, del que se ha dotado a sí misma la sociedad para resolver de forma pacífica los conflictos. Es que parece que los abogados y los jueces y tal surgimos por generaciones. No, las sociedades civilizadas deciden que hay que dar una respuesta civilizada. Por eso me hace mucha gracia cuando se cuestiona la legitimidad democrática de la justicia y de quienes prestamos servicio en ella. Mire usted, es una necesidad social y la propia sociedad se organizó para dar esa respuesta, desde los pretores romanos hasta nuestros días. ¿Que se puede mejorar el servicio? Sí, pero es un servicio público, es un servicio al ciudadano para resolverle los conflictos intersubjetivos con otros ciudadanos o los conflictos con el propio Estado, con el propio sentir social cuando hablamos del derecho penal. Y esta idea tan básica y tan yo creo que es casi de colegio, yo creo que a veces se olvida y no todos los que en nuestro país asumen responsabilidades políticas han tenido esto muy claro. Cuando se empieza a dibujar la justicia como un obstáculo para hacer política, a mí eso sí me preocupa y de eso yo creo que podemos tener muestra en cualquier periódico de estos días, ese extraño mercadeo que es cíclico, que tampoco es ni de un partido ni de otro, pero ese mercadeo que traemos ahora con el Consejo General del Poder Judicial, yo creo que no es sano para una sociedad que es, y yo sigo pensando que lo sigue siendo, absolutamente democrática. El Poder Legislativo es muy importante, tiene su sitio, el Poder Ejecutivo debe tener el suyo también, pero el Poder Judicial es precisamente el contrapunto que hace que la sociedad sea un Estado de derecho, en el que también los otros poderes están sometidos a la ley. Y eso, pues, como decía aquel de la anécdota, todavía quedan jueces en Berlín. El día que el ciudadano no pueda decir eso, mal nos va a ir. Por eso yo creo que la justicia requiere algo más que un pacto social para de verdad tomarnos esto en serio y arrancar en la construcción de la justicia del siglo XXI, una justicia eficaz y que de verdad sea útil. A nosotros lo que más nos duele, y lo hablamos mucho los compañeros de la sala, es cuando no hemos conseguido dar respuesta a un problema de alguien. Y a no dar respuesta muchas veces tenemos que equiparar el darle una respuesta 12 años después, que viene a ser algo parecido, es como no dar respuesta. Yo creo que tenemos que creer en esta justicia y empezar a construir una justicia del futuro. Las tecnologías son imprescindibles para ello. Hay incluso algún avance ya por ahí, algún estudio sobre la aplicación de la inteligencia artificial a la administración de justicia, que creo que va a ser un campo también por explorar muy, muy interesante. Los algoritmos y el Big Data y todas estas cuestiones. Efectivamente. Efectivamente. Adolfo, bueno, sí, yo sé que te tenías que ir, ¿no? Yo iba a hacer una última pregunta. Venga, termina. Sí. Carlos, señala 3 premisas irrenunciables, en tu opinión, para los juicios telemáticos. Uy, elegir 3. La primera, un soporte normativo, claro y único para toda la administración de justicia en todo el territorio. Un soporte normativo mínimo. En segundo lugar, la inversión necesaria en medios técnicos, materiales y personales. Y en tercer lugar, como punto de partida, consolidar, creer en el expediente digital, que será el que de verdad nos va a permitir llegar a la justicia telemática. Cuando tengamos un expediente absolutamente y realmente digital, llegaremos o estaremos en mejores condiciones para llegar a una justicia telemática o a la celebración de juicios telemáticos. Con esas 3 ya tenemos tarea para los próximos 5 años mínimo. Muy bien, Carlos, pues muchas gracias. Yo le
agradezco muchísimo a Carlos, creo que además ha planteado algunas cuestiones que hubieran sido muy bonitas debatirlas durante mucho tiempo, sobre todo la problemática actual del Poder Judicial. Yo creo que a todos nos interesa, a los abogados también, los abogados que somos cooperadores necesarios en la Administración de Justicia, quizás también tendríamos mucho que decir. Los propios jueces, quizás era el momento quizás de una vez por todas plantarse y no servirse muchas veces para beneficios propios en el Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que son temas de debate larguísimo. Pero vamos, yo creo que el tema... Mira, Adolfo, fíjate que yo soy muy crítico con nosotros mismos y es verdad que no tenemos fuerza ninguna. Claro. En eso tú dices, vosotros sois cooperadores necesarios. Vosotros, a nivel político y a nivel prelegislativo, tenéis mucho más poder en nuestro país que nosotros. A nosotros no nos hacen ningún caso, no nos temen. Y cuando el legislador no nos teme, pero al Consejo General vuestro sí. Pues ahora es el momento sí que ahora podría ser un buen momento de verdad Fíjate dar un golpe. ¿Cómo se olvidan de nosotros? Que te cuento una anécdota. La ley 320 dispensa el uso de togas. ¿Para todo el mundo? No. Para los jueces no. La han redactado de manera que dice las partes que asistan están dispensadas del uso de toga. Y, hombre, si a nosotros nos consideran parte, me preocupa más. Sí. Porque no lo somos. Y si solo son las partes, los jueces no estamos dispensados. Debe ser que el virus sabe que somos jueces y no se asienta sobre nuestras togas, porque debe ser que las puñetas o el escudo le ponen en la alerta y huyen. Que no os quitéis nunca las togas, creo yo, que ese símbolo yo creo que es fundamental para los jueces y también para los abogados. A mí no me agrada intervenir en salas sin toga, la verdad. La parte ceremonial, eso da para hablar también mucho, pero tiene su importancia, ¿eh? Claro que sí. Bueno, pues ahora como dijimos, se va a abrir un pequeño debate con los compañeros que estén asistiendo telemáticamente a la sesión, y José Manuel Baldayo pues me sustituye a mí en ese menester. Muchas gracias. Pues, venga, Adolfo, muchas gracias a ti. Gracias, Carlos. Gracias, un abrazo. Y Óscar. Bueno, ahora entrará José Manuel. Perfecto, pues yo estoy a vuestra disposición en lo que yo pueda contestar o por lo menos compartir alguna experiencia o alguna opinión. Vamos a ver, José Manuel, ¿estás por ahí? Parece que no ha entrado todavía. Bueno, al final, Carlos, aquí está José Manuel. Te iba a hacer una pregunta, sí. Pero... Sí, porque esto pasa también en los juicios telemáticos. Los silencios son incomodísimos. Exactamente. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, a todos. Y interesantísima charla. He estado de invitado aquí y ahora ya me tenéis aquí. Bueno, no hay muchas preguntas, pero ha sido todo muy interesante. Pero bueno, hay que ir un par de ellas, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Ángela García nos preguntaba si la tecnología es más cómoda, pero ¿no pensáis que se está perdiendo las relaciones entre las personas como antes pasaba, que cuando te ibas a la sala de toga se conocían mejor los compañeros? Bueno, eso es algo a lo que estamos condenados, pero no solo por las nuevas tecnologías. Con mucha más gravedad lo ha provocado esta situación de pandemia que limita muchísimo las relaciones sociales y personales. De hecho, pues la sala de togas ya no la tenéis como tal sala de togas, porque es un riesgo compartir las togas, que creo que de todas formas últimamente ya tampoco era un servicio que estaba en extinción, ¿no? Porque creo que ahora a cada colegiado se le facilita una toga, ¿no? Sí, cuando se colegian se facilita una toga. Sí. Y además se ha mandado una circular que es recomendable que cada uno se lleve su toga. Aprovechamos aquí que estamos pues para decirlo también, ¿no? Que yo creo que en relación con la pregunta, que tiene toda la razón, es decir, pero es el precio que estamos pagando por la tecnología y por la situación actual. Y bueno, yo creo que esto también tiene su lado positivo, es decir, dicen que la tecnología también acerca mucho a las personas de otra manera, es decir, que el hecho de conectar con las personas en redes sociales, de interactuar, pues al final conlleva muchas veces a una reunión
presencial y a conocernos e incluso ya pues parece que nos llevamos conociéndonos toda la vida, ¿no? Es decir, tenemos que aprovechar la parte positiva que pueda tener esto, pero lo cierto y verdad es que sí, eso de los compañeros en la sala de toga, eso de encontrarte, de cruzarte, eso va a ir desapareciendo, desgraciadamente. Fijaros cómo se ha potenciado también las relaciones sociales y personales por vía telemática durante la pandemia. No tenía al día 2 o 3 encuentros de estos multitudinarios a través del WhatsApp o del Zoom o de tomando una cervecita, con cerveza y todo. Efectivamente, y hasta brindábamos con la cervecita por delante y tal. Bueno, la tecnología a veces provoca avances, a veces se convierte en un pequeño obstáculo. Recordad lo que pudo suponer el teléfono en su día. Las familias, cuando alguien se alejaba, era perderlo de por vida. Si alguien se iba a vivir a Santander, la familia de Sevilla, bueno, a lo mejor a los 5 años conseguía armarse de valor y viajar a Santander a verlo. Pero era algo prácticamente imposible. Cuando una familia se iba a América antes de eso, la familia desaparecía. El teléfono acercó a todas esas personas que podían ya dar por rota o por deshecha su relación familiar y, sin embargo, sirvió para acercarlo. Las nuevas tecnologías yo creo que también se pueden utilizar para fomentar eso, establecer no solo la parte de ocio, sino también foros de debate, pues como este que estamos teniendo hoy aquí, incluso con participación de más gente. Carlos, yo tenía la ventana abierta antes de empezar la entrevista y estaba cayendo una y digo, fíjate, si hubiéramos tenido esto en el colegio presencial, ya estaríamos diciendo, al final, verás tú que al final va a venir la gente porque se va a quedar cortada con la lluvia. Y sin embargo, da igual cómo esté el clima, que celebramos perfectamente nuestra entrevista. Eso, por ejemplo, es una de las ventajas que tiene. Es una muestra de ello. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, Ana María Martínez nos pregunta que qué se podría hacer respecto a la poca viabilidad del decreto ley, ¿no? El 16/2020. ¿no? Bueno, mira, a mí me recuerda una cita que siempre hacía el anterior presidente de la sección cuarta. Era una cita de la Constitución de 1812 que decía, creo que era el artículo 7, el 8, uno de los primeros, que todos los españoles tenían la obligación de ser justos y benéficos. ¿De verdad creéis que esa obligación vale para algo? ¿Cuántos pasaríamos el examen de esa obligación constitucional? Aquello que estudiábamos en derecho de las leyes minus quam perfectas, una ley sin desarrollo, sin posibilidad de aplicación y sin consecuencias, no es realmente una ley. Puede ser una exhortación, una recomendación. Entonces, lo que de verdad necesitamos es un soporte normativo. Pero si para eso tenemos que esperar a que se pongan de acuerdo Gobierno, comunidades autónomas, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, mucho me temo que con la que está cayendo, y no me refiero ahora a la lluvia, no me parece el mejor momento para consensuar esa norma. Hombre, si fueran inteligentes, yo dejaría la redacción de esa norma en manos de técnicos además informáticos, con un leve asesoramiento jurídico, y sobre eso después trabajar ya la parte política. Pero no sé si está el tiempo para consensos de ese calibre como el que promete la disposición final. Bien, Manuel. Sí, María Luisa Jiménez nos pregunta que si celebraremos juicios por la tarde una vez que se haya instaurado y esto funcione los juicios telemáticos. Bueno, ese ha sido un caballo de batalla hace mucho tiempo. Y también los íbamos a celebrar en agosto y se iba a arreglar la justicia con los juicios en agosto. Creo que se ha celebrado entre uno y ninguno. Hombre, verás, los profesionales como vosotros necesitáis en algún momento recibir a los clientes, ¿no? Y trabajar y prepararlos. Si ponemos juicios por la mañana y por la tarde, ya me diréis cuándo vais a hacer el trabajo. Quedan los fines de semana, que también podríamos habilitarlos ya puestos. Yo creo que no va a ser la regla general, porque además, fijaros que la tónica general y en otros ámbitos por ahí van los tiros y ya incluso se han aprobado normas específicas,
el teletrabajo no puede convertirse en la exigencia de un esfuerzo adicional, en una inversión horaria y laboral excepcional. Entonces, bueno, hay que establecer ciertos límites. Yo no creo que, salvo excepciones, veamos como regla general juicios por la tarde o juicios en agosto, por ejemplo. Bien, hay varias preguntas. Están animando algunos compañeros. Noemí Hernández nos pregunta que tiene la perspectiva y opinión, que tenemos la perspectiva y opinión de un magistrado sobre los juicios telemáticos. ¿Sería posible conocer la opinión de Óscar como letrado? Bueno, yo en principio coincido en muchas cosas de las que ha comentado Carlos. Bueno, un saludo para Noemí, que es amiga, ¿eh? Eso es lo primero. Que yo coincido en muchas cosas de las que ha comentado Carlos. Es decir, yo estoy convencido de que los juicios telemáticos han venido para quedarse. Seguro. Es decir, de aquí a unos años vamos a tener prácticamente un porcentaje altísimo en muchas jurisdicciones, excepto en la penal. ¿Te puedo matizar algo, Óscar? Sí, por supuesto. Es que yo creo que todavía no han venido. Ya. Cuando vengan será para quedarse. Exactamente. Pero bueno, han llegado sobre el papel. No han venido. Sobre el papel, ¿no? O sea, lo que es la preferencia, porque la ley dice que serán preferentes sobre los virtuales. Entonces, yo creo que para quedarse. ¿Por qué? Pues porque evidentemente van a aprovechar, aunque esto ha nacido con el tema de la pandemia, el legislador va a aprovechar para digamos, que se consolide esta tendencia, que yo creo que si funciona bien, va a ser beneficiosa para la administración de la justicia y para los operadores jurídicos. Sin duda. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente, donde yo coincido con Carlos, es que para eso hay que dotar de medios, de recursos humanos, recursos personales, asistencia formativa, tanto a los operadores jurídicos externos como a los internos de los propios juzgados, de la oficina judicial. Claro, eso es lo que tenemos la duda. Puede que se dicte una ley muy bonita ahora, pero sigamos sin los recursos y con esa diferenciación de autonomías y la zona ministerio, ¿no? Entonces, para los letrados en concreto, a mí, salvo que efectivamente me encantan los juicios presenciales y creo que se va a perder mucho en los interrogatorios, las conclusiones, etcétera, etcétera, en relación con ese principio de inmediación, lo cierto es verdad que es que si tú tienes un juicio, por ejemplo, en Utrera, bueno, no en Utrera, no, vamos a ponerlo en Sevilla, tienes un juicio a las 11:30, tú tienes que salir prácticamente a las 9 de la mañana para prepararte, vas al juzgado, te reúnes con tu cliente, estás hablando un ratito, te vas a la sala, hay un retraso, empieza más tarde, acaba, se prolonga a lo mejor más de la cuenta, total, que cuando tú regresas al despacho son a las 2 o a las 3 de la tarde. Eso, si tenemos un juicio virtual, ¿qué es lo que ocurre? Que tú estás en tu despacho a las 9 trabajando tranquilamente con otros expedientes. Te pones a trabajar en el tema media hora antes o 3/4 de horas antes. Celebras el juicio, en teoría, a la hora puntual en la que se tiene que celebrar. Acaba, cierra y sigues con tu cosa. Eso, para nosotros, que estamos acostumbrados a tener que coger el coche con todo el estrés, dejarlo en los juzgados, reunirte con el cliente, aguantar, como me explicaba Noemí esta mañana precisamente, aguantar ahora las miraditas del contrario a tu cliente, del testigo al otro, del letrado que resulta que es un poquito descortés contigo, pasar esa tensión que se suele producir antes de entrar en sala, entrar tarde, pues todo eso genera una tensión y un estrés que te la estás quitando con los juicios telemáticos. Entonces, desde esa perspectiva, de la perspectiva de gestión del tiempo, eficacia, menos estrés, yo creo que en eso vamos a ganar. Ahora, para eso tienen que funcionar igual que ha funcionado esta entrevista. Si en esta entrevista tenemos a José Manuel, que es un testigo, Carlos es el magistrado, yo soy el letrado y yo estoy interrogando y no hay ningún tipo de problema, señor letrado, haga usted su informe y yo hago mi informe, etcétera, etcétera, esto es una maravilla. Se va a perder, como digo, inmediación. Pero yo creo que a efectos de los letrados, desde mi punto de vista, yo soy pro juicios telemáticos, pero siempre con ese despliegue absoluto de medios técnicos y personales que facilite que esto se haga sin temor y sin miedo y sin estrés, porque faltaría más que encima que vamos a ir a un juicio telemático que genere un estrés sobre... Esa es la clave, Óscar. Yo no quiero dar la imagen de inmovilista o... No, yo soy un enamorado de las nuevas tecnologías, pero tenemos que tener muy claro que son para servir. Exactamente. A la Administración de Justicia, no para que la Administración de Justicia tenga que adaptarse a las nuevas tecnologías. No, adapten usted las herramientas para lo que yo necesito y me las implanta usted de forma que sean viables. Así, estoy seguro que arraigarán
y que tendremos juicios telemáticos y que se podrán hacer. Nunca todos, sin duda, porque habrá cuestiones que no se podrán hacer telemáticamente, pero sí que con cierta frecuencia os puede agilizar bastante a vosotros la tarea. No es lo mismo un contencioso en que recurrís una multa que una acusación por asesinato en que le piden 25 años. Entonces, todo eso, lógicamente, habrá que establecer una serie de pautas y criterios, proporcionalidad y, sobre todo, garantías técnicas de que esto funciona. Como ha funcionado la charla de hoy, no os he perdido de vista en ningún momento, incluso sabía, hasta José Manuel, cuando no estaba en pantalla, sabíamos dónde estaba, porque lo estaba viendo en el chat al lado. Bueno, esto te puede dar seguridad y te puede dar ciertas garantías, pero hay que hacerlo así, hay que hacerlo bien. Muy bien. Tenemos un par de preguntas más, una de Teresa Crespo y Félix Borreguero. Bueno, la pregunta de Teresa Crespo me alegra mucho de que la haga, porque es la pregunta que yo tenía en caso de que no hubiera muchas preguntas. Pero bueno, es muy interesante, verás. Para empezar, pregunta lo mismo que ha contestado Oscar, que una vez que pase la pandemia y el COVID, si se volvería al sistema presencial o ha venido para quedarse con la adaptación de los tiempos, las nuevas tecnologías, si hay un antes y un después del COVID a la hora de celebrar los juicios. Y termina preguntando qué ocurre si el acusado, y esa es la que yo tenía apuntada también, qué ocurre si el acusado no puede contactar telemáticamente o de manera presencial con su abogado. ¿Cuáles son estas soluciones? ¿Tendría que estar con su abogado de manera telemática? ¿Y si no puede? Empezando por el principio, fijaros, estamos hablando si los juicios telemáticos han venido para quedarse o no. Es que ni el legislador se cree que sea para quedarse. La Ley 3/2020 es de vigencia temporal limitada, y habla de esa prioridad de las actuaciones telemáticas hasta junio del 2021, Su vigencia no se extiende más allá. Oiga, ¿es que en junio del 2021 se acaban los juicios telemáticos? ¿Es que si superamos la pandemia, y ojalá así sea, nos olvidamos ya para siempre de los juicios telemáticos? ¿Es que esto es solo por la epidemia de COVID? Yo creo que esto va mucho más allá y que no es solo por la epidemia. La epidemia nos ha puesto cara a cara frente a la necesidad. Pero la utilidad de esto va más allá de una situación de pandemia. Ni siquiera el legislador se lo cree. La eficacia es hasta junio del 21. Y yo creo que realmente en estos 8 meses que nos pueden quedar hasta junio del 21, difícilmente veo en una mesa sentados a Ayuso, a Pere Aragonés, no sé cómo se llama el presidente actual de Cataluña, no los veo en la misma mesa con Pedro Sánchez negociando una ley, aunque sea de algo tan técnico como esto. No los veo, sinceramente. Entonces, bueno, decías tú antes, ¿han venido para quedarse? Bueno, yo es que creo que ni han venido. El día que vengan, espero que sea para quedarse. Y la segunda parte, ¿qué ocurre si el acusado no puede contactar con su abogado? Para mí es una garantía esencial, lo exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se introdujo en España, curiosamente, solo en la ley orgánica del Tribunal del Jurado, pero yo creo que es extensible a cualquier actuación penal y yo, de hecho, verán, nuestras salas no están preparadas para eso y no es normalmente posible sentarlo al lado, pero en el momento en que el acusado o el abogado consideran necesario mantener un contacto, yo no tengo ningún problema en suspender, hablen lo que tengan que hablar, organícense y continuamos en 5 minutos. Si no puede contactar, el abogado está interviniendo en el juicio telemático y no puede contactar por otro canal con su acusado, tendrá que decírselo al juez o magistrado que presida y suspender hasta que logre establecer ese cauce de comunicación. Es que fijaros que esto no es por una razón de mero capricho, es que vosotros como abogados, como letrados, tenéis que conocer circunstancias que solo vuestro cliente conoce y que os tiene que poder transmitir. Aparece un testigo de repente que dice que era un transeúnte que pasaba por la calle y el que sabe realmente que es la cuñada del denunciante es vuestro cliente y tiene que poder decíroslo. Oye, que no, que dice que este pasaba por allí de casualidad, que este es el cuñado del que ha puesto la denuncia.
Ese dato vosotros no lo sabéis, porque por mucho que hayáis hablado con vuestro cliente, todas las posibilidades no habéis podido barajarlas. Entonces, eso, bueno, hay que posibilitarlo y es que es una garantía en el fondo. Y podría, si no, incluso viciar de nulidad ese juicio telemático. Si perdierais esa comunicación, yo creo que habría que avisarlo y decir, señoría, me pasa esto, he perdido el contacto con mi cliente y necesito mantenerlo por si hay algún dato que él me tenga que facilitar, pues para garantizar en definitiva su derecho a contradecir las pruebas de cargo, a presenciar y contradecir las pruebas de cargo. Bien. Una última pregunta. Félix Borreguero nos pregunta que desde su ignorancia si se podría utilizar en contra de un acusado lo que diga a través del micrófono una vez que ha terminado de declarar, pensando que tiene el micrófono apagado. Félix se ha empeñado en ponerme a pensar. No me lo había planteado nunca. En principio, el sentido jurídico común me dice que no. Me dice que no. Pero, hombre, el acto del juicio ha acabado. Lo que ocurre es que, claro, eso puede generar un problema de contaminación subjetiva tremendo. Yo me pongo en mi papel de juez y veo un señor que ha estado negando continuamente y qué tal, y de repente cuando cree que ha apagado el micrófono se vuelve para su abogado y le dice, vaya puñalada que le di. A mí me suscitan muchas dudas si yo a partir de ahí no estaría contaminado para dictar esa sentencia. Yo creo que no vale porque está fuera del acto del juicio. Lo que no sé si es fácil abstraerse de eso. Bueno, eso de los micrófonos abiertos pasa con relativa frecuencia, que se lo digan a aquel de el mandahuevos, presidente del Congreso que le grabaron aquello, y hace no demasiado el ministro de Justicia, aunque él dice que no reconoce su voz, no lo pongo en duda, pero parece que alguna voz se metió en un micrófono diciendo que se habían pasado 3 pueblos quienes habían dado un viva al rey. Hay que tener mucho cuidado con los micrófonos. En eso también tenéis que instruir a vuestros clientes. Exactamente. Es decir, no hables hasta que esto no... Los jueces, que nos pasaba al principio, ya hemos aprendido. Los jueces estábamos acostumbrados a decir el visto para sentencia y ya inmediatamente te ponías a hablar con el compañero. ¿Cómo lo ves? Esto tal, esto... Bueno, ahora ya tenemos mucho cuidado y hasta que la gente judicial no nos hace el gesto con la mano de que ha cortado la grabación, yo no hablo con nadie, ¿eh? Yo pongo cara de póker, mirada al frente, por si acaso se me oye decir algo inconveniente. Una cosa que tú me comentaste una vez, que yo nunca había caído nunca, que los micrófonos realmente, los micrófonos que tenemos en los juicios, son micrófonos, digamos, de sonido, en el sentido de lo que están haciendo es grabando tu voz. Y muchas veces nos pensamos que son los micrófonos típicos de amplificación y estamos hablando y no nos acercamos y luego no queda grabado lo que estamos diciendo. Es decir, que hay que ponérselo muy cerquita para que se grabe el mensaje, ¿no? En la mayoría de las salas no son micrófonos de megafonía, sino simplemente de grabación. Sí. Y entonces la gente cuando le dice, no, eso no es megafonía, ya se olvida del micrófono. Lo que puede ocurrir es que no quede grabada tu intervención, lo que te puede generar algún problema de cara a otras instancias, claro. Muy bien. Ninguna pregunta más. Okay. Bueno, pues estupendo. Pues Carlos, muchísimas gracias. La verdad que como siempre ha sido un placer. Hay que reconocer lo que dijo Adolfo, que eres un profesional muy cercano a nuestro colegio. De hecho, has sido colegiado, como ya nos has dicho al principio. Y que, bueno, que has estado innumerables veces con nosotros. He recordado antes de cuando estuviste con el tema del alegato y del informe oral, que estuvimos hablando también del tiempo, de la duración. Que eso está grabado y está colgado en nuestra página colegial por si algún compañero lo quiere ver. Estuvo interesantísimo, como todas las cosas que ocurren cuando viene Carlos. Así que nada, pues darle la enhorabuena y, bueno, nuestra despedida a todos vosotros, agradeciendo vuestra asistencia y fidelidad y, bueno, hasta otra próxima tertulia de litigación que tengamos. Muchas gracias de nuevo, Carlos. Muchas gracias a vosotros, Óscar y José Manuel, también a Adolfo, que ha tenido que marcharse, y gracias a los que han estado al otro lado de esta charla, de esta pantalla. Para mí, como os digo, siempre es un placer y me siento entre amigos, así que no es realmente no es por compromiso, lo hago encantado y me gusta mucho compartir, sobre todo con vosotros,
Como veo, además, me seguís haciendo pensar sobre ciertas cosas. Ahora seguiré dándole vueltas a lo de la grabación del micrófono abierto. Bueno, yo gracias sí. a vosotros por vuestra invitación. Vale, muchas gracias. Muchas gracias.